intervino milagrosamente y ahora están otra vez en casa con salud y estamos muy agradecidos al Señor. Gracias, hermano Osiel, favor de venir y compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio muy grande ocupar este lugar, es una gran responsabilidad. Siempre predicar la palabra de Dios es un gran compromiso. Proclamando la verdad de Dios al mundo tan necesitado de esa verdad. Quisiera invitarlos para que inclinemos nuestros rostros. Vamos a llevar al Señor, a ir al Señor en oración y poner este tiempo en sus manos. Amado Dios, te damos gracias porque vemos el fruto del trabajo de muchos. Se han esforzado, han trabajado, han llorado quizás, pero hoy, Señor, ven la culminación de ese esfuerzo. Yo te ruego, Señor, que el mensaje de hoy traiga a sus vidas una palabra de aliento, de ánimo. Y anhelo profundamente, Señor, que sus ministerios estén rociados, Señor, de tu gracia y que donde quiera que ellos estén lleven por todas partes el olor de tu conocimiento. Que miles de personas puedan ser impactadas profundamente por la obra que tú haces en sus vidas. Y permite que esta noche, Señor, podamos ser retados juntos, una vez más, por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo gratos recuerdos de mi estancia en la institución. Gradué en el año 91, hace muchos kilos atrás. Y una de las cosas que para mí son de grande bendición es recordar con un profundo aprecio y cariño el compromiso de hombres y mujeres que han forjado esta institución a lo largo de todos los años que el Señor ha permitido que esta escuela continúe preparando hombres y mujeres para el ministerio. Tengo muchas cosas en mi mente, pero una de las cosas que me han impactado muy fuertemente es la humildad. Alguien de los que dieron agradecimiento mencionaban cómo el ejemplo de las vidas de los profesores y de los siervos de Dios que pasan por esta escuela han impactado nuestras vidas. Yo tengo gratos recuerdos de hombres como el Dr. Johnson, que está frente a mí esta tarde, y es un honor para mí compartir la palabra de Dios y escuchar y verlo en esta tarde aquí. Grandes hombres de Dios como el Dr. Parker, que ahora está en la presencia del Señor. Pero una de las cosas que a mí me impactó mucho fue la humildad y el corazón de servicio. Estando trabajando ya en Radio Esperanza, me tocaba en ocasiones llegar al turno de la mañana y 7:59 de la mañana cada día entraba por la puerta la hermana Haynes, como relojito suizo. 7:59 de la mañana llegaba ahí. Y a mí me impactaba mucho porque estando en cabina, una de las pólizas de la cabina es que no puede entrar alguien si no tiene autorización y para no distraer las operaciones de transmisión. Y todo el mundo entraba ahí sin pedir permiso y entraban y salían y practicaban y cuánta cosa. Pero una de las cosas que a mí me impactó mucho es que esta mujer de Dios no entraba a cabina hasta que pedía permiso para entrar. Y cada vez que iba a entrar decía, hermano, ¿me permite entrar? Y yo me sentía de este tamaño. Yo decía, ¿cómo una mujer de esta categoría, de este calibre, con todos sus años de experiencia y de amor, me pida a mí permiso para entrar aquí? Hermana, usted no tiene que pedir permiso para entrar acá. Yo podría contar un sinfín de experiencias y anécdotas que han impactado mi vida en este lugar. Yo quiero animar a los estudiantes, a los graduandos, tanto los
jóvenes de la escuela de la Biblia como de la escuela del idioma, a que siempre, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, recuerden con profundo aprecio y oren por esta institución. Muchos me han preguntado cuál ha sido mi experiencia y cómo veo yo mi trato con la escuela. Le digo, mira, yo te voy a decir algo, porque muchos, es que ya me quiero ir, ya no aguanto las clases, es que es demasiada presión. Le digo, mira, yo te voy a decir una cosa, te lo voy a definir muy fácil. Todos los que están aquí se quieren salir y los que están allá afuera se quieren regresar. Se dan cuenta que el trabajo afuera es mucho más intenso y es mucho más la presión. Dios los está preparando para algo grande. Y es justamente en esa dirección donde quiero lanzar mi reto. Al principio parecerá un poco fatalista, pero en realidad quiero traerles ánimo y ponerlos a pensar un poco en la realidad del ministerio, de lo que viene frente a ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes lo siguiente: cómo terminar la carrera con gozo. Porque es muy fácil comenzar la carrera con gozo. Todo el mundo comienza cualquier proyecto con gozo. Los matrimonios comienzan con mucho gozo y después de 5 años como que el gozo empieza a disminuir en algunos casos. Cuando llegas aquí al Río Grande, yo recuerdo perfectamente el día que llegué, quién me recibió, muchos detalles, y después de algunos meses yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque comenzamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con muchas ilusiones. Yo quiero recordar una anécdota que me sucedió a mí cuando yo era niño. Recuerdo que una familia de nuestra iglesia nos invitó a hacer un viaje y durante toda la semana a todo el mundo yo le decía, yo tenía 6 o 7 años de edad, no recuerdo bien, pero a todo el mundo le decía, vamos a ir de viaje con esta familia, y vamos a ir de viaje con esta familia, y vamos a ir de viaje. Toda la semana, a todas las personas en la iglesia con las que yo me topaba les decía, vamos a ir de viaje con esta familia. Salimos de viaje y en el camino se poncha una llanta. Y estuvimos ahí 6, 7 horas, no había todas las facilidades que estaban ahí. Entonces, estando ahí en medio del camino, se hizo de noche. Y entonces mi expresión cambió. Y lo que dije entonces fue, yo por eso no quería venir. Cuando todo el mundo le había dicho, voy a salir, voy a estar de viaje. Y muchas veces eso nos sucede al comenzar, al iniciar el ministerio. Todos los ministerios enfrentamos el peligro de perder de vista la razón por la cual hemos sido llamados. Todos los que estamos en el ministerio de alguna u otra manera estamos expuestos al cansancio crónico, a lo que se ha llamado síndrome del ministro quemado. Todos comenzamos la carrera con entusiasmo, con una gran ilusión, con una visión como ninguna. Pensamos que nuestra visión es la última revelación, que cada persona que evangelizamos se va a convertir y que lo vamos a llevar hasta el liderazgo sin ninguna dificultad. Que nuestra iglesia jamás se va a dividir. Que no se irá nadie de nuestra iglesia, que todos con los que iniciamos estarán ahí hasta el final. Que nosotros sí vamos a saber cómo cerrar la puerta de atrás con programas creativos y revolucionarios. Que toda la gente nos va a amar. Que nadie va a hablar mal de nosotros. Que seremos queridos y admirados como ninguno. Pero ¿qué pasa en realidad? Que iniciamos con todo el entusiasmo y poco a poco nos damos cuenta que la realidad del ministerio no concuerda con la utopía de los libros, ni con la perfección de los métodos y sistemas. Que en lo que en teoría nos debería tomar semanas, en realidad nos toma meses y hasta años. Y esto va desgastando el entusiasmo y apagando el gozo. El pastor Charles Swindoll decía lo siguiente: a decir verdad, el ministerio es una mezcla de sueños y realidades, de gozos y de sufrimientos, de comienzos nuevos y transiciones dolorosas.
de amorosas y de conflictos con líderes, de vacaciones ocasionales y de agotamiento físico y emocional. Es tener una vida de limitaciones económicas. Para algunos que sirven en muchas partes del mundo, es un trabajo verdaderamente duro que incluye persecuciones, cárceles, fuertes maltratos, torturas e incluso la muerte. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿tiene que ser así? ¿Acaso Dios llama a sus siervos para terminar su existencia en amargura? ¿Cuál es la respuesta de Dios para nosotros? ¿Qué debemos hacer para terminar la carrera con el mismo gozo con el que la iniciamos? Hay lecciones en la Biblia de grandes hombres de Dios que nos enseñan a depender de Él y nos enseñan cómo manejar esas circunstancias. Pero particularmente me llama la atención una declaración de un hombre que personalmente me impactó. Es una declaración de victoria, de satisfacción, de contentamiento. No se ve derrota ni amargura, tampoco se ve frustración en lo absoluto. Y esta declaración se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Existe una gran cantidad de peligros que acechan el ministerio. Solamente voy a nombrar algunos: soledad, incapacidad para rendir cuentas, sensación de fracaso, desgaste físico y emocional, y hasta pecados ocultos. Las demandas del ministerio son muy grandes, son muy fuertes, son muy profundas. Y algunas veces tenemos o sentimos causas de desánimo. Por ejemplo, sentirse impulsado en vez de ser llamado. Hay una gran diferencia entre ser impulsado en lugar de ser llamado. No poder controlar el ritmo de trabajo, tratar de hacerlo todo solo. Eso es peligroso. Aunque en ocasiones el proceso de la iglesia, el proceso del ministerio no te da todos los elementos, y hay que trabajar arduamente para preparar personas para que te ayuden en el ministerio. Yo recuerdo hace algunos años una persona llega a nuestra iglesia y me dice: yo estuve hace 16 años aquí cuando comenzaste. Y le pregunto: ¿y qué pasó? Dice: me fui. ¿Por qué te fuiste? Dice: porque yo vi que tú lo hacías todo. Digo: ¿por qué no te quedaste para ayudarme? Hubiera sido más fácil la tarea. Pero en ocasiones tenemos ese sentir. Iniciamos un proceso y en ocasiones nos damos cuenta que estamos solos. Sin embargo, Dios nos permite llevar a personas que aman y que entienden el proceso del ministerio para que la obra del Señor pueda continuar. Hay otras causas de desánimo: preocupación excesiva por pequeñas cosas, expectativas poco realistas, también una visión inapropiada de prioridades de Dios para la vida. Hay síntomas de agotamiento físico. Por ejemplo, en ocasiones el cuerpo tiene que recurrir a recursos extras para tomar energía. Una gran dificultad para motivarse por la mañana y seguir sirviendo con el mismo entusiasmo. En el área espiritual, y esa es el área más peligrosa, existen dificultades para concentrarse en la búsqueda de Dios. Hay tanto que estudiar, hay tanto que atender, hay tanta gente que visitar, hay tanta consejería que dar, que nos olvidamos de que la fuente de todo poder en todo ministerio es el Señor. Pablo, en la declaración que leímos anteriormente, encierra una gran cantidad de principios, experiencias aprendidas, vividas, que lo llevaron a tener esa conclusión en su vida. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en las mismas condiciones?
si hubiéramos tenido las mismas experiencias. ¿Cómo corrió Pablo su carrera? ¿Tuvo motivos para desanimarse? ¿Tuvo motivos para terminar sus días en amargura? ¿Qué decisión tomó para terminar la carrera de la manera que lo hizo? Y sin duda que estuvo en situaciones muy peligrosas. 2 Corintios 4, 8 al 10, él dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 11, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es interesante que en algunos lugares tuvo la experiencia de que cuando él predicaba, llegaba a las sinagogas, la gente cerraba sus oídos, se burlaba, blasfemaban de su mensaje. La actitud que él tomó fue continuar predicando, seguir enseñando, no importa las circunstancias. Estando en Corinto, según el relato del doctor Lucas en Hechos 18, capítulo 18, versículo 5, dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese fue el centro de su mensaje, y no solamente el centro de su mensaje, pero fue el centro de su vida, de su motivación, como vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción en una situación semejante, cuando en lugar de que se abran las puertas, en lugar de que todos te oigan, de que todos te aplaudan, se cierran las puertas, blasfeman, te rechazan? La actitud de Pablo fue mantenerse predicando la verdad de Dios. Esa noche, dice el versículo 10, que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Cuando todos te rechazan, habla y no calles. Cuando nadie te escucha, habla y no calles. Cuando parece que no funciona lo que estás haciendo, habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En todas estas experiencias, Pablo aprendió y puso por obra algunas de estos principios que él aprendió. Ni siquiera una sola vez encontramos al apóstol, en todos los relatos que encontramos de su vida, no encontramos una sola queja, no encontramos una sola expresión con una mentalidad de víctima digna de compasión. Por el contrario, siempre tiene contentamiento en todas las circunstancias. Estando por primera vez en la cárcel, el apóstol Pablo nos enseña algunas lecciones interesantes. Hechos 28, 30 y 31 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En estas condiciones, el gran apóstol de los gentiles describe en su carta a los filipenses los beneficios de estas experiencias. Por esa decisión que él toma de aferrarse a la gracia de Dios,
pese a la condición que él estaba viviendo. Recordemos que estaba preso, estaba confinado a un fornido soldado romano, estaba lejos de su hogar, con un futuro incierto, y después de haber pasado por experiencias del naufragio y su experiencia de meses en la isla de Malta, él hizo de Cristo el objeto de su vida. Y el contentamiento reemplazó la frustración, y había aprendido a vivir por encima de las circunstancias. Y déjenme explicarles, déjenme ver con ustedes cuáles son estos beneficios que Pablo describe y lo que él aprende en esa primera experiencia en la cárcel. Según Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 14, el primer beneficio de tener contentamiento y de esforzarse en la gracia del Señor es que el evangelio avanza más rápidamente y no se detiene. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ese es el primer beneficio. El evangelio no se detiene. Cuando nuestra capacidad está en lo que nosotros conocemos, cuando nuestra fuerza está en la experiencia que tenemos y no en la gracia del Señor, realmente no avanzamos. Pero cuando nuestro sentir, cuando nuestra convicción es confiar plenamente en la gracia del Señor, entonces el evangelio continúa su marcha, aunque nosotros no podamos verlo. El Señor sigue trabajando. Segundo beneficio, cuando tú vives por encima de las circunstancias y confías en la gracia de Dios, la predicación del evangelio penetra más profundamente. Versículo 13 del mismo capítulo 1: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La guardia pretoriana se componía de por lo menos 9,000 soldados, y uno a uno iban entregando las armas de sus argumentos y se rendían a su nuevo comandante, que es Cristo Jesús. El avivamiento comenzó con un guardia, el cual estaba encadenado a este hombre, pero no era un hombre cualquiera, un hombre que aprovechaba las circunstancias para lanzar el mensaje en lugar de caer en la desesperación. El tercer beneficio de esto es: la valentía de los demás no se debilita, sino que se fortalece. Cuando el siervo de Dios, cuando el ministro de Dios, cuando el pastor, cuando el misionero continúa predicando la palabra de Dios, pese a las circunstancias, sucede esto. Versículo 14: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es el resultado de una vida comprometida, que aprendió a confiar en Cristo, que le entregó sus derechos al Maestro, que aprendió por medio de esto a soportar las situaciones difíciles. Pablo con estas experiencias aprendió una actitud de humildad. No pidió favores, no guardó rencor, no pedía nada para él. Estaba ahí por decisión divina, y eso lo entendía perfectamente, y se sometió a ese designio voluntariamente y con gozo. Eso es lo que dice Filipenses 2 del 5 y 6. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo aprendió también una actitud de gozosa aceptación. Aprendió también una actitud de fuerte determinación. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él pudo haberse lamentado por su pasado y por sus experiencias. Ninguna cadena romana lo detuvo de proseguir al blanco y completar su carrera. Es interesante cómo muchos ministerios han llegado a este momento de estancamiento, de amargura, de dolor. Pero hay algo que nosotros debemos recordar: Dios nunca llama a alguien al ministerio para amargar su existencia. El Señor siempre va a cumplir su propósito en aquellos
que le obedecen y confían en su poder y en su gracia. Pablo también aprendió una actitud genuina de acción de gracias. Es interesante cómo en Colosenses capítulo 4, él hace esta declaración: preservar en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Él estaba encadenado, pero quería seguir predicando. Y dice, para que lo manifieste como debe de hablar. Él tiene una actitud de profundo agradecimiento. Él quiere seguir predicando. Él quiere hacerlo mejor todavía de lo que lo estaba haciendo. Ustedes pueden imaginarse a un hombre, a un sexagenario preso, que está atado a un soldado romano con un futuro incierto, y él dice: hermanos, oren para que la palabra de Dios continúe siendo predicada por mí. Quiero finalmente llevarlos a pensar por un momento en estas palabras de un veterano de 1000 batallas. Cuando él escribe a Timoteo, toda la carta es un desafío, es una motivación para que, a pesar de las circunstancias que él está viviendo o que él pueda vivir, él se mantenga fiel a la predicación de la palabra de Dios. Él escribe a Timoteo y en el capítulo 1 lo anima a tener una vida valerosa, sé fuerte en la gracia. El capítulo 2 lo exhorta a ser un siervo fiel. Dice: fortalécete en la gracia, sé fiel para confiar, sé valiente como soldado, disciplinado como atleta, esforzado como agricultor, diligente como obrero, amable como siervo. En el capítulo 3 le hace una lista de advertencias por las dificultades de los últimos tiempos. Él lo advierte de la erosión de la verdad, del carácter corrupto de los hombres, de la hipocresía, del engaño y la relajación de la doctrina. Eso es lo que estamos viviendo en nuestros días hoy, y lo que van a encontrar en el campo: una relajación de la doctrina, donde muchos comprometen sus convicciones por mejores posiciones o por mejores salarios. Tenemos que volver a la verdad de la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, y eso es lo que Pablo le está recomendando a Timoteo. Los últimos tiempos serán profundamente peligrosos. En el capítulo 4 le hace un llamado urgente a predicar y a proclamar la verdad. Predica la palabra, predica, insta, predica fuera de tiempo y a tiempo también. Cumple tu ministerio, sé sobrio en todo. Finalmente llega a esta expresión que leímos al principio de nuestro mensaje: he acabado la carrera. He acabado la carrera. Ustedes han terminado una etapa, han concluido, han cerrado un ciclo. Hoy están cerrando un ciclo, pero comienza uno nuevo. Yo no sé cuáles son las ilusiones, yo no sé cuáles son las expectativas en su ministerio. Lo que sí sé es que quien está con ustedes hoy para iniciar esta nueva etapa estará con ustedes hasta el final de la jornada. Él siempre ha sido fiel. Hace algunos 2 años atrás, aproximadamente 1 año y medio, tuvimos la experiencia de la enfermedad de cáncer de mi esposa. Cuando escuchas la palabra cáncer, inmediatamente la vinculas con la palabra muerte. No sabes qué tan peligroso es, en qué grado está. Ignoras muchas cosas. Nunca has tenido esa experiencia, no eres experto en el manejo de una enfermedad así. Decidimos confiar en la gracia del Señor. Decidimos poner nuestra confianza en Él y decidimos decirle al Señor: sea por vida o sea por muerte, Cristo será magnificado en nosotros. En medio de esa circunstancia, en medio de esa lucha, en medio de esa crisis, continuaba pastoreando,
haciendo los viajes. Nunca pedimos una tregua a la iglesia, nunca pedimos un espacio para trabajar. Continuamos trabajando al mismo ritmo. Sentía que mis fuerzas estaban desfalleciendo. Tenía que mantener mi ritmo de padre, esposo, pastor, y tomar el tiempo para cuidar de mi esposa, llevarla a sus tratamientos. En ese momento parecía como que las situaciones en la iglesia no iban tan bien. Hay circunstancias que algún día me van a entender, que aparecerán, que uno no quisiera que aparezcan, pero aparecen. Cuando recibo 2 llamadas, casi una detrás de otra, me llama una de las organizaciones en otro país, me dice: pastor, tenemos 200 pastores que necesitan aliento, que necesitan ánimo, que necesitan fortaleza. ¿Puede venir usted a fortalecernos? Y yo, sí, claro que sí. Yo pensaba dentro de mí: ¿y a mí quién me fortalece? Detrás de esa llamada viene otra más, y una pequeña iglesia en el área me dicen: pastor, estamos pasando por tribulación en nuestra iglesia, estamos pasando por diferentes cosas. Nuestro pastor está pasando por tribulación, necesitamos una palabra de ánimo. ¿Puede venir usted a nuestra iglesia y confortarnos? Pero yo recordé en ese momento lo que habíamos dicho al Señor: Señor, tú eres nuestra fortaleza, y sea por vida o sea por muerte, tú serás magnificado en todo. Y el Señor me llevó a ver y a recordar la carrera más impresionante de todas. Todos nosotros aquí hemos comenzado una carrera. El apóstol Pablo desarrolló una carrera. Ustedes van a comenzar una carrera. Veo grandes hombres, grandes veteranos de carreras frente a mí, que mis respetos y mi admiración para ellos. Pero en ese momento yo decía: ¿a quién le pregunto? ¿Qué hago? Y fui y encontré estas palabras en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y con esto quiero concluir. Quiero dejarles 3 elementos que ustedes deben recordar para terminar la carrera con gozo. Todos iniciamos la carrera con gozo, pero el desafío es concluirla como la concluyó el apóstol Pablo. Hebreos 12 del 1 al 4 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. 3 cosas que quiero recordarles, que les ayudarán muchísimo a terminar su carrera con gozo, de la misma manera como la comenzaron. Primero, recuerda que hay una grande nube de testigos. Los testigos son los héroes de la fe mencionados en capítulo 11, que fueron testigos de fe, que sirven de ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento y de la iglesia actual. Mientras corren la carrera, aquí la palabra testigo significa testificar con veracidad de un asunto, y también ser uno que ha experimentado, que ha pasado por la prueba y ha llegado a la meta triunfante. No están solos. Si los grandes héroes de la fe pudieron llegar a la meta, ustedes también pueden llegar a la meta. Segundo, renunciando. ¿Renunciando a qué? 2 cosas: a todo peso y a todo pecado. En el camino, la tendencia es ir acumulando las cargas de los demás, las luchas de los demás, irse vinculando con pecados ajenos.
ir llenando tu maleta de cosas innecesarias que te van haciendo la carga y la carrera más pesada. Dice el escritor de Hebreos, despójate de todo peso y despójate del pecado para que llegues a la meta con gozo. Y número 3, reenfocando nuestra mirada. Hay tantas circunstancias a tu alrededor que te van a distraer. Hay muchos distractores cerca de ti. Pero dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Muchos comenzarán la carrera contigo. Hay muchos de mi generación que hoy en día no están en el ministerio. Yo te puedo decir con mucho temor y mucho temblor delante del Señor. Cuando yo llegué a Río Grande, yo tenía 17 años de edad. Muchos me veían y me decían, ¿y este chiquillo qué está haciendo aquí? No va a durar. No va a durar. Probablemente va a estar 1 año, 2 años y no va a soportar el peso. Eso fue en el año 88. Gradué en el año 91. Solamente por la gracia del Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor nos ha concedido hoy, hasta el día de hoy, 18 años pastorear la misma iglesia, con muchas experiencias, todas ellas de aprendizaje y de crecimiento. Y mucho de lo que hoy estoy compartiendo con ustedes ha sido la acumulación del aprendizaje y la identificación y todo lo que la palabra de Dios me enseña a través de su siervo, el apóstol Pablo. Lo he empezado o lo he puesto por práctica porque es la única manera de poder terminar la carrera con gozo. Resumiendo entonces, recordar que no estás solo, renunciar a todo peso y al pecado. Y número 3, reenfocando, puestos los ojos en Jesús. No pongas tus ojos en las circunstancias, no pongas tus ojos en los consiervos que se quedan en el camino, no pongas tus ojos en ninguna otra cosa, pon tus ojos en Jesús. Él comenzó y concluyó y llevó finalmente la victoria, llegó a la cruz victorioso, y por esa victoria nosotros hoy podemos disfrutar de esta bendición, de ser sus hijos, de ser sus siervos y compartir su palabra al mundo entero. Que Dios los bendiga. Doctor Larry Wendell, tengo el honor de presentar a usted a la clase graduando de mayo de 2016. Ellos han cumplido con todos los requisitos académicos, por lo tanto los recomendamos para que sean graduados este día y han cumplido fielmente también con lo que ABH pide y esta institución. Por lo tanto, les vamos a pedir que se pongan de pie para que pasen a recibir su diploma. Y tenemos en primer lugar a Elba Estela Castillo, de México, graduando del programa de Educación Cristiana. Isaac Díaz, de Estados Unidos, graduando del énfasis pastoral. Román González Pérez, de México, graduando del énfasis pastoral. Graduando con honores, Luis David Marín, de Venezuela, del énfasis pastoral.
Rodrigo Serna, Jr. de Estados Unidos, graduando del énfasis pastoral. Y graduando con el certificado de 2 años en estudios bíblicos, Abner Aguilar de Honduras. Emanuel Lara Urquiza de México. Graduando con honores, Diego Manosalva de Colombia. Y graduando con honores, Roberto Serna Díaz de México. Y graduando del certificado de 1 año en estudios bíblicos, Alejandra Causi Aranda Sarabia de México. Mi hermano Wendell y presidente de esta escuela, me da sumo gozo poder presentarle la clase graduando de misioneros de la Escuela del Idioma de mayo del 2016, hermanos. Estos hermanos se han esforzado y han cumplido con los requisitos para poder graduarse del idioma. Se han esforzado. Los hemos visto en el salón de clase día tras día, a veces cansados, con familia, pero ahí aprendiendo. Y como les hemos dicho, poco a poco. Y han logrado ya llegar a este punto. Yo quisiera poder decir graduando con honores, pero el mayor galardón lo van a recibir después. Amén. Graduando, el primero Travis Spartan. Ashton L. Davis. Rebecca Ecker. Joanna Emmel. Olivia Roseman Freiberger.
Rob Gunkelman. Caleb Haig. Christina Haig. Allison June Marshall. Dathan John Marshall. Emily Ruth Antiel. Kaylee Valley. Gracias, pueden tomar asiento. Nosotros queremos invitarlos a todos ustedes que se queden para tener un tiempo de compañerismo. Tenemos un refrigerio en el multiuso después de que todos los graduados, nuestros nuevos exalumnos hayan pasado al multiuso. Pero antes de enviarlos, nosotros como obreros queremos imponerles las manos, orando por ellos, pidiendo que el Señor los use. En unos momentos ellos van a pasar aquí al frente. Inmediatamente después nosotros como obreros vamos a pasar para imponerles las manos. El hermano Dan Antoniuk, consejero de la clase, va a pasar y va a orar por ellos. Y después de eso ellos van a continuar aquí al multiuso y nosotros podemos pasar ahí para felicitarlos ahí.
Hermanos, les pido que se pongan de pie, por favor, durante esta oración dedicatoria. Les voy a pedir que hagan algo diferente esta noche. En vez de cerrar los ojos, por favor, vean a los maestros, los estudiantes, y oren conmigo sobre esta oración dedicatoria a nuestro Padre. Y recuérdense de este momento en los tiempos futuros, cuando empiezan sus obras de misioneros, de pastores, educadores cristianos y líderes en ministerio. Oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que pasamos juntos en esta institución y por las puertas que tú abriste para poder llegar a este momento. Te damos gracias por los amigos que hemos hecho, por los tiempos de risa y tiempos difíciles en los cuales tú mandaste compañeros para aliviar el dolor. Te damos gracias por todos nuestros maestros y mentores que levantan fondos y dan sacrificialmente de su energía y habilidad para que nosotros podamos disfrutar de una educación bíblica sin igual. Te damos gracias por ellos y pedimos que tú les bendigas ricamente y provees sus necesidades. Al culminar nuestros estudios aquí, te pedimos, oh Dios, que abras puertas para que podamos lograr la gran comisión, y eso es de ir y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos que todo esto sea para tu gloria, Señor, y para tu gloria solamente. En tu nombre lo pedimos. Amén.